Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, el príncipe de Dios, con un tema más para edificar tu vida. En este día vamos a tratar un tema muy interesante. Todos conocemos acerca de Jesús, su nacimiento, su muerte y su resurrección, pero pocos conocemos acerca de sus discípulos, los apóstoles. ¿Qué sucedió con ellos después que Jesús ascendió al cielo? Hoy vamos a conocer de cómo murieron ellos, el martirio que cada uno de ellos tuvieron que pasar. Bueno, vamos a comenzar con Pedro. Pedro, sabemos que todos, según registra la palabra, conocido como Simón, el nombre se le fue cambiado a Pedro, que significa roca. Jesús obviamente le cambió ese nombre porque sabemos que Simón era como una persona, símbolo de que se deja llevar por el viento, que con emociones es compulsivo, y por eso es que vemos que Pedro fue el que con las emociones le mochó la oreja al soldado, ¿verdad? Y también otras emociones que también lo llevó a negar a Jesús. Este mismo Pedro, pues más adelante, según registra la escritura, sabemos que sufrió el martirio en Roma durante el imperio de Nerón. Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. Esto sucedió porque él le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Ahora vamos a hablar de Andrés. Andrés, él fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. ¡Wow! Terrible, ¿verdad? Marco murió en Egipto después de ser arrastrado por el pueblo de Alejandría en la fiesta dedicada al ídolo Máximo. Imagínese usted arrastrado por todo el valle con caballos. Eso es algo terriblemente doloroso, tener que morir así. Jacobo murió decapitado por órdenes del rey Herodes. Esto está en Hechos capítulo 12, verso 2. Santiago. Bueno, aquí tenemos Santiago el menor y también tenemos el mayor. El mayor, pues, este viene siendo el hijo de Zebedeo, según registra la palabra. Santiago era de oficio de pescador cuando Jesús los llamó a una vida de ministerio y de predicación. Por ser un cristiano de la influencia a la iglesia primitiva, Santiago fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa en el año 44 de la era cristiana. Juan el apóstol amado, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir de Juan? Bueno, el discípulo amado de Jesús enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite durante una ola de persecución en Roma. ¿Usted se imagina lo que es que lo pongan en una olla de aceite? ¡Wow! Eso tiene que ser terrible. Pero ¿sabe usted que ahí no murió? Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Jesús, obviamente, le prolongó su vida. Pero sabe que fue sentenciado a la mina en la prisión de la isla de Patmos. Y fue ahí donde escribió el libro profético, el cual todos conocemos como Apocalipsis. Después fue liberado y regresó a lo que hoy conocemos como Turquía. Más tarde, pues, a una edad avanzada, Juan murió de viejo y fue el único de los apóstoles que falleció de muerte natural. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia Menor en el año 54. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue degollado a muerte por un latigazo. Ay, Dios mío, esos latigazos te arrancaban la piel en eso entonces. Tomás, ¿cuántos recuerdan a Tomás, el incrédulo, verdad? Que tuvo que poner sus dedos en los huecos de la mano de Jesús. Este era llamado también Dídimo. Predicó el evangelio en Partia y también en la India, donde debido al enojo de los sacerdotes paganos fue atravesado con una lanza
por querer establecer la iglesia de Cristo en esa región. Wow. Lucas, médico de Macedonia, fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Mateo sufrió el martirio y fue atravesado con una lanza en Adabo, Etiopía, en el año 60 después de Cristo. Santiago, cuánto me encanta el libro de Santiago. Cuando tengan tiempo, léanse Santiago 4:4. El hijo de Alfeo fue crucificado en Egipto. Santiago, aquí Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, este otro, al renegar su fe en Jesucristo, fue arrojado por los fariseos desde el pináculo y después muerto a garrotazo, mientras él de rodillas hacía oraciones por sus verdugos. Y sabe, este pináculo, este fue el mismo donde Jesús fue tentado por Satanás. Judas, llamado también Judas Leveo o Tadeo, él fue crucificado por renegar su fe en Jesucristo en Edesa, Mesopotamia, en el año 72 después de Cristo. Simón, no se registra su fallecimiento, fue líder del grupo insurreccional conocido como los Celotes. Judas Iscariotes, ay, creo que aquí nadie conoce a este. ¿Le suena? Judas, ¿quién tendrá ese nombre? Judas Iscariote. Yo no le pondría un nombre así a un hijo mío. ¿Cómo murió este? Bueno, los que conocen la historia saben que murió ahorcado después de traicionar a Jesús. Matías, ¿saben qué? Este fue el que vino a reemplazar a Judas el traidor, sí. El escogido para tomar el lugar de Judas Iscariote. Él fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. Y por último, pues le mencionamos a Pablo, uno de mis favoritos. Ahora le cuento por qué. Bueno, Pablo estuvo en prisión por mucho tiempo, lo cual lo permitió escribir sus epístolas, cartas a muchas de las iglesias que se habían formado en todo el Imperio Romano. Estas cartas forman una gran parte del Nuevo Testamento. Al llegar a Roma de un viaje misionero, fue capturado y torturado por orden de Nerón y después fue decapitado en el año 67. La verdad que Pablo, yo bendigo su vida, al igual que los demás apóstoles. Pero Pablo, le doy gracias a Dios porque al escribir todas estas epístolas han edificado bastante mi vida y a través de ellas pues yo he podido entender por qué es necesario vivir para Cristo, por qué es necesario servirle y vivir para Él. Bueno, mis amigos, la verdad que es alarmante, ¿verdad?, escuchar todas estas cosas, pero no nos debe sorprender, porque esto es bíblico. En Mateo capítulo 24, verso 9, dice la palabra de Dios: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y eso es así. Sabes que cuando estamos aquí en el mundo anunciando la buena nueva de salvación, estamos siendo luz en medio de la tiniebla. Y por eso es que muchas personas pues nos miran diferentes y hasta nos critican. Pero sabes que yo prefiero que me critiquen, yo prefiero que me rechacen antes que perderme en el infierno. Yo prefiero vivir una vida en donde yo estoy haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Yo no quiero vivir para mí, sino vivir para Dios. Y si tengo que entregar mi vida por Él, no quiero decirlo como muchos lo han dicho, que simplemente de palabra lo hacen, sino que de corazón lo haría. ¿Sabe por qué? Porque Él me amó a mí primero. Y Él me ha dado la oportunidad de ser una nueva criatura. Me ha perdonado todos mis pecados. Igualmente lo quiere hacer contigo. Por eso en este momento yo quiero invitarte a que tú también entregues tu corazón a Jesús, para que tú vivas para Él, para que tú hagas la voluntad del Padre.
Y para esto pues simplemente te estoy haciendo una invitación para nacer de nuevo. Si quieres saber lo que es nacer de nuevo, simplemente lee en el libro de Juan capítulo 3 y vas a conocer acerca del nuevo nacimiento. Es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Y por eso pues en este momento te invito a hacer una oración conmigo para que puedas confesar a Jesús como tu Salvador, como dice la palabra de Dios. Si estás listo, hagámoslo en este momento. Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados. Reconozco que he sido pecador y que he estado viviendo según mi voluntad. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que entregaste tu vida en la cruz por mis pecados, para darme salvación, y que resucitaste al tercer día como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si has hecho esta oración conmigo, te felicito porque eres una nueva criatura. Recuerda leer la palabra de Dios y mantenerte siempre en santidad para que juntos podamos disfrutar de ese reino en el cielo. Bueno, te quiero dejar con una última escritura y esta se encuentra en Mateo capítulo 24, verso 13 y dice así: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bueno, espero que te hayas gozado y hayas sido bendecido. Le pido al Padre Celestial que bendiga tu vida en el nombre de Jesús, y el Príncipe de Dios se despide. Hasta la próxima.